Vamos a continuar, amigas y amigos, con nuestro distinguido entrevistado Luis Enrique Gavazut Bianco en Información con Estilo. Fíjese esto. Aquí dicen que hay una dictadura de marca mayúscula, descaradamente hablando y elevado a la enésima potencia. ¿Cómo se explica eso cuando en el programa de radio Nelson Bocaranda Sardi, entrevistando recientemente a quien fue director del DIN, el general retirado Herminio Fuenmayor, hablan abiertamente, descaradamente de un gobierno de transición que sería lo que se llama el éxtasis de la mayoría de los venezolanos en un gobierno que supuestamente es una dictadura? ¿Cómo se explica eso? Bueno, mira, aquí la matriz de la que sustentaba la tesis de la dictadura era que aquí no existía separación de poderes. Ese era el argumento trillado, manido, que se utilizaba para esto. Yo creo que con este caso de la fiscal Liz Ortega Díaz y con el que ya te mencioné en 2002 el Tribunal Supremo de Justicia, que sentenció algo totalmente contrario al Poder Ejecutivo y sin embargo el Poder Ejecutivo acató disciplinadamente y respetuosamente la Constitución. El Poder Electoral y sus decisiones han sido acatadas disciplinadamente por el Ejecutivo cuando, si no hubiese separación de poderes, podrían simplemente decir, no, nosotros sí ganamos la reforma de 2007. Y no, ustedes no ganaron ninguna Asamblea Nacional en diciembre de 2015, la ganó el chavismo, no la oposición. Entonces, si aquí hubiese una dictadura, en las dictaduras ocurren esas cosas. Claro. Cuando tú te vas a cualquier país donde hay una dictadura y el dictador organiza un parapeto que es a veces algunos dictadores organizan los referendos, ¿no? Los plebiscitos, para ver si la gente quiere o no quiere al dictador. Entonces, normalmente en esos plebiscitos, la gente, todos los pueblos del mundo, independientemente de su naturaleza y de su ubicación geográfica, terminan aprobando que sí desean mucho al dictador, ¿no? O sea, esos plebiscitos siempre lo ganan los dictadores, porque ahí sí no hay separación de poderes, ahí sí existe una dictadura. ¿Tú sabes dónde no hay separación de poderes en este momento, Richard, en el mundo? En los Estados Unidos de Norteamérica. Porque en los Estados Unidos de Norteamérica impera la Patriot Act, la ley patriota, desde el año 2001, que es una ley que te permite la suspensión de las garantías civiles más fundamentales, como por ejemplo la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a las manifestaciones y reuniones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero significar es que no puede existir dictadura en un país donde claramente se demuestra la separación de poderes. Que los miembros que forman parte en un momento dado de un poder público, como es característico en cualquier democracia burguesa, en cualquier democracia representativa de partidos, ¿no? El clásico sistema de Rousseau, ¿no? De la separación de los poderes públicos, los tres poderes, etcétera. Rousseau, el contrato social. Exactamente, el contrato social, que evidentemente son instituciones políticas y por lo tanto las personas que ocupan esos cargos, aun cuando se deben a una generalidad de la población y del país nacional todo, sin embargo su propia posición política e ideológica se va a ver reflejada en las posturas que asume, evidentemente, al frente de los poderes públicos. Eso es indiscutible. No es lo mismo que Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento, tuviese jueces favorables a sus posiciones políticas que él está adoptando, pues las sentencias que estuviesen tomando esos jueces en este momento serían favorables completamente al presidente Trump. Lo que pasa es que allí hay unos jueces que obedecen a un criterio político, probablemente del Partido Demócrata, jueces colocados allí o que tienen inclinación demócrata, que van siempre a pronunciarse contrario a las posiciones que está asumiendo Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurre? La fiscal general de la República tiene su pleno derecho garantizado en este país a tener la posición política que más le convenga a sus intereses personales y a su deseo personal. Es libre de hacerlo. Eso demuestra que aquí no se vive en una dictadura. Dicen, no, pero entonces, ¿por qué la atacan? ¿Por qué la denuncian? Bueno, la denuncian y la atacan porque cuando tú te metes en una arena política y en un terreno político abiertamente y cuando tú permites, además, lo que es más grave, que haya personas que están siendo quemadas vivas delante del mundo entero, ¿no? Pues esa es noticia que ha corrido por el mundo entero, y no una vez, sino varios casos ya de personas quemadas, de niños en manifestaciones. Pero eso lo dice la ley de amnistía, los niños, y hablan hasta de narcóticos y todo, que eso tiene que ser amnistiado, esa inmoralidad tiene que ser amnistiada. Exacto, tú lo que quieres decir es que ese borrador de la ley de amnistía... Es la radiografía de lo que ocurre en el país. Si uno lo lee, lo que ellos querían para la amnistía, esa es la radiografía de lo que ocurre. Está reflejado todos los delitos de ellos. No, y es lo que ocurre en el país actualmente, hermano. Actualmente. Lo que pasa es que aquí un periodista serio no puede parcializarse por nadie, porque por encima de cualquier otra cosa, yo soy un servidor público, pero yo soy un hombre nacionalista que amo a mi país, y yo no puedo enviar mi vergüenza de viaje, yo no puedo agarrar y vender mi honor
para ganar un concurso de simpatía con nadie. Y esa es la verdad verdadera. Exacto. Fíjate que tan es así que, por ejemplo, quería comentarte, la oposición sacó una lista interesante. Dice que si gana la Asamblea Nacional Constituyente, como en efecto la gente ejercerá el poder de su voto, que Hernán Escarrá dijo en el programa de José Vicente Rangel que tiene que ser sometido a referéndum consultivo en concordancia con lo que expresaba el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su oportunidad, aunque el artículo 347, 348 y 349 de la norma constitucional, que es la supremacía de las leyes, le da al presidente de la República en Consejo de Ministros la potestad de invocar o convocar para sus efectos la Asamblea Nacional Constituyente, no aparece dentro del contexto de que tenga que ser remitido a un referendo consultivo, pero sin embargo, la fiscal general de la República, muy inteligentemente, Luisa Ortega Díaz, dijo: yo quiero someter al Tribunal Supremo de Justicia a la consideración de ello en la Sala Constitucional lo que tiene que ver con la participación protagónica que establece el artículo 5 y 2 de la norma constitucional y el 63 inclusive, para que la gente a través del sufragio ejerza el poder de su voto y decida si quiere esa Asamblea Nacional Constituyente o no. ¿Qué ha ocurrido allí realmente? Fíjate, Richard, lo primero que hay que estar claro es que hay tres formas de cambiar la Constitución, ¿no? La enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. La enmienda y la reforma claramente, expresamente lo establece el texto constitucional, deben ser sometidos a un referendo aprobatorio. ¿Por qué? Porque después de que se hace la enmienda o después de que se hace la reforma, debe ser sometido a un referendo aprobatorio. ¿Por qué? Porque la enmienda y la reforma no la hace una Asamblea Nacional elegida en elecciones universales, directas y secretas, o sea, representantes directos del poder originario del pueblo, sino que lo hacen los intermediarios, los representantes. Por ejemplo, la Asamblea Nacional puede hacer una reforma, una enmienda a la Constitución, pero no la puede aprobar solamente por el hecho de haberlo hecho la Asamblea Nacional, sino que, bueno, aquí está el proyecto de reforma, lo elabora la Asamblea Nacional, pero debe ser sometido a la aprobación del pueblo. ¿Qué ocurre con una Asamblea Nacional Constituyente? Una Asamblea Nacional Constituyente no es un conjunto de representantes los que están elaborando la Constitución. Son los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente elegidos en elecciones universales, directas y secretas, en una amplia consulta popular, quienes van a integrar y van a transformar completamente el Estado, las instituciones y hacer el nuevo texto constitucional. Lógicamente, el legislador del momento, la primera Asamblea Nacional Constituyente, consideró que no debía incluirse en la Constitución, que después de pasado ese proceso, ya de por sí la sola Asamblea Nacional Constituyente es lo suficientemente legítima en sí misma para no necesitar que se someta a referendo aprobatorio el nuevo texto constitucional. Fíjate que la Constitución no figura eso por ninguna parte. Eso es correcto. En ninguna parte dice que después que la Asamblea, lo que dice es que el Ejecutivo Nacional y los poderes del Estado no podrán objetar la nueva Constitución. Eso también es correcto. Pero no dice por ninguna parte que la nueva Constitución deberá ser sometida a un referendo aprobatorio. Tampoco establece un referendo para que el pueblo decida si quiere o no quiere que haya proceso constituyente, sino que establece cuatro formas, cuatro instancias, donde si el pueblo quiere por iniciativa popular, con el 15% de los electores y electoras, podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente, así como lo puede hacer el presidente en Consejo de Ministros, como lo puede hacer las 2/3 partes de la Asamblea Nacional Legislativa de la República, y como lo pueden hacer en Cabildo Abierto las 2/3 partes de los consejos municipales del país. ¿Qué ocurre? Haciendo gala de su más amplia lectura de la situación política y del clamor del pueblo y de la angustia y las tensiones de la nación toda, el presidente de la República toma la iniciativa, Nicolás Maduro, de plantear que la nueva Asamblea Nacional Constituyente someta la nueva Constitución que va a salir de allí a un referendo consultivo, un referendo aprobatorio al final, igual que se hizo. Pero entonces sí va, el referendo consultivo sí va. El presidente de la República así lo ha solicitado al Consejo Nacional Electoral y ha solicitado que eso se incluya en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, y tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral así lo ha hecho. Por lo tanto, ha sido aclarado ya, y es el criterio de constitucionalistas muy importantes como Germán Escarrá o personas de alta, que yo lo considero un héroe de la patria, Isaías Rodríguez, fiscal general de la República, por su extraordinaria participación histórica cuando el golpe de abril, que fue crucial para el rescate y recuperación y restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela, y han sido del criterio de que eso debería someterse a una consulta popular al final cuando sea elaborada, aun cuando no es necesario, fíjate. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente, una vez se instale,
puede plenipotenciariamente y en ejercicio del poder originario decidir que sí, que va a haber un referendo porque va a ser una nueva constitución. Lo puede establecer dentro de la nueva constitución. Así que hay todas las garantías de amplia participación, de amplia democracia, de amplia separación de poderes, de no conculcación de los derechos humanos de ninguna índole para nadie. Quienes quieren conculcar los derechos humanos aquí son esas personas de la Mesa de Unidad Democrática y todos sus ejecutores terroristas en las calles, amenazando abiertamente que el día de la elección, tratando de infligir un miedo en la población venezolana para que la gente se asuste y no vaya a votar, pensando que si va a votar lo van a quemar vivo, le van a caer a tiro, lo van a matar con un escudo, con una bomba molotov, con un mortero, etcétera, etcétera. Yo te digo algo. algo. República, ¿dónde lo dejamos? ¿De vacaciones? Entonces. No solo el Plan República, el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no es un pueblo de cobardes. El pueblo venezolano es un pueblo de valientes. El pueblo venezolano es un pueblo de libertadores. Un pueblo que ha derramado su sangre, a lo largo y ancho de la geografía nacional y muchísimo más allá de sus fronteras para liberar pueblos enteros, continentes enteros. De hecho, Venezuela y el libertador Simón Bolívar a la cabeza ha sido el único conquistador, invasor extranjero que ha invadido y ha hecho la guerra fuera de su frontera para liberar pueblos, más no para conquistarlos. Tan es así que murió con harapos. Nunca se hizo de las riquezas de esos países, porque el libertador y Venezuela entera podríamos habernos hecho de las riquezas de Perú, de las riquezas de la Nueva Granada, de las riquezas hasta casi que de Argentina, del Río de la Plata, porque hasta allá llegaron las huestes libertadoras en esa gesta heroica que nosotros logramos. Entonces, Venezuela es un pueblo de valientes. Mientras más piensen ellos que van a atemorizar al pueblo venezolano, al contrario, el pueblo venezolano va a salir alegre, contento ese día a votar. Y estas personas más bien, porque yo digo, mira, a lo mejor están subestimando las capacidades del Estado. Fíjate, hasta este momento no ha actuado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno. Lo que ha actuado es un componente, que es la Guardia Nacional Bolivariana, y las policías, digamos, civiles. Es correcto. Los cuerpos de policía. Pero en el Plan República están activadas las 4 fuerzas. Está activado el Ejército, la Aviación, la Marina y la Guardia Nacional Bolivariana, aparte de la Reserva y la Milicia, ¿no? ¿Qué ocurre? No es lo mismo, y fíjate que el Plan República porta sus armas de guerra reglamentarias, y además toma los distintos espacios de la ciudad. Yo creo que ese es el día perfecto. Fíjate, Richard, cómo veo yo el escenario. Yo les devuelvo la pelota, ya que ellos amenazan de que nos van a quemar vivos si vamos a votar, ¿verdad? Bueno, yo diría que tengan mucho cuidado todo el que se la quiera dar de chistoso ese día de salir a hacer actos terroristas, porque a lo mejor es el momento en que el ejército les va a echar mano, los va a sacar a retener, a capturar, y al día siguiente la Asamblea Nacional Constituyente automáticamente, destituyendo a la fiscal Luis Ortega Díaz y cambiando las reglas de lógica de funcionamiento de la Fiscalía General de la República, puede tranquilamente comenzar los procesos de persecución penal. La propia Asamblea Nacional Constituyente puede asumir inmediatamente las potestades del ejercicio de la acción penal, es lo que te quiero decir. Y al asumir las potestades del ejercicio de la acción penal, puede tranquilamente comenzar a procesar a todas estas personas y a sus cabecillas, ¿no? Y entonces, más bien el que salga de chistoso ese día, el escenario que le espera es varios años de cárcel. Bueno, pues están en flagrancia. ¿No? Porque están en flagrancia. Claro. Lo que no ha sucedido hasta ahora porque están bajo el paraguas institucional, fíjate qué dictadura la que hay aquí en Venezuela, que están bajo el paraguas institucional de una fiscal general de la República que no imputa, que no actúa, que no ejerce la acción penal. Pero pueden tener por seguro que la Asamblea Nacional Constituyente va a comenzar a ejercer la acción penal desde el primer día que se instala. O sea, aplicando el imperio de la ley. El imperio de la ley. Pero en la próxima parte del programa vamos a hablar de los 21 puntos jerarquizados y resumidos que establece la oposición para ellos argumentar, según su apreciación, el por qué ellos están de desacuerdo con esa Asamblea Nacional Constituyente en la próxima parte del programa. Claro que sí, Richard. Para brindarles a ustedes calidad de información, hacemos un paréntesis para ir a comerciales. Identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de información con estilo.